Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 78, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Ven, esto otra vez. Revok había perdido la noción de los días. Después de todo, era imposible ver el cielo desde allí. Y estaba tan oscuro que incluso si hubiera habido un reloj, no habría podido saber hora era. Y no tenía sentido usar las comidas que Ide le traía como referencia, ya que el sirviente no era muy puntual. A veces, lo dejaba morir de hambre durante mucho tiempo, otras veces traía comida en una sucesión tan rápida que tenía que metérsela a la fuerza a Revok. Naturalmente, lo estaba haciendo a propósito. Revok ni siquiera estaba seguro estuviera recibiendo 3 comidas al día. Al final, ni siquiera podía confiar en su reloj biológico. Vamos, no puedes dejar que la comida se desperdicie, ¿verdad? Eres un monstruo sin corazón. De mala gana, Revok le dio un mordisco a la hamburguesa que su carcelero agitaba frente a su cara. Buen chico. Incluso en la oscuridad, podía ver que los ojos de Ide brillaban con malicia. Definitivamente, esa comida había sido robada. Ni siquiera necesitaba averiguarlo. Cuando le daban múltiples opciones, Ide inevitablemente elegiría la que lastimaría a las personas. Tal vez, incluso había amenazado a las personas para obtener comida. Al menos, cuando era comida lo que le traía. Al menos, esta vez, era una comida real, aunque ya estaba fría. Ide había abusado de su poder como el que lo mantenía con vida para obligarlo a comer cosas como carne cruda y pescado medio podrido. Y cuando Revok inevitablemente enfermaba, lo castigaba físicamente sin una pizca de remordimiento. Lo trataba de la misma manera que trataría a una mascota a la que intentaba enseñarle trucos. Buen chico, buen chico. Ahora entiendo mejor por qué tu amo se molesta en tenerte cerca. Eres un perro tan bueno, a quien no le encantaría verte arrastrarte. Lo más vergonzoso de todo esto era que Revok se había rendido. No le había respondido con los ladridos ni le había plantado cara a Ide. Al principio había intentado resistirse, y había huido de aquel lugar una vez, mientras su sirviente había ido a buscar la cena. Pero Ide lo había encontrado y lo había traído de vuelta aquí, y después de una larga paliza había atado. Durante su estancia en aquel oscuro y húmedo lugar había recibido tantos golpes y humillaciones que le había resultado más fácil apagar su orgullo y ceder a los capes de Ide. En cuanto a dónde estaba, eso era lo único que Revok sabía. Esa noche, cuando Peter Stump se había convertido en un monstruo y huyó, Ide le había impedido ir tras él incapacitándolo. Le había quitado los sellos de mando de la mano y lo había arrastrado hasta allí, el metro de Londres, donde habían luchado contra Peter Stump la segunda vez. Realidad, no estaban exactamente en el mismo lugar, ya que Samson había acabado con este último. Se trataba de una habitación al azar que nadie usaba, o al menos a lo que nada había ido desde el comienzo de su secuestro. Ni siquiera valía la pena llamarla habitación. Incluso después de que sus ojos se hubieran acostumbrado a la oscuridad, todo lo que podía ver eran tuberías. Al final, ni siquiera estaba seguro de por qué lo habían traído allí. Ide había hablado de darle una lección y ciertamente no se había contenido. Pero incluso después de esa frustración, no lo había dejado ir y, en cambio, había seguido atormentándolo con cualquier idea nueva que viniera a su mente enferma. Esto se sentía como una pesadilla interminable, excepto que Revok no tenía la opción de despertar. Al principio, había pensado que se estaba rindiendo a la voluntad de Ide, pero poco a poco se había dado cuenta de que, en efecto, había sido domesticado. Todavía odiaba al Sir con pasión, pero ya no tenía colmillos con los que morder. Había dejado de pensar y simplemente estaba sentado allí, esperando lo que el futuro pudiera arrojarle. Cuando saliera no sería capaz de mantener la cabeza en alto. Pero tal vez ni siquiera tendría que hacer eso. Muy bien podría morir aquí y allá. A Ide no le importaba nada más que satisfacer sus impulsos sádicos, por lo que solo tenía que sentir que había jugado lo suficiente con Revok para sacarlo de su miseria. Y, como si su sirviente pudiera leer sus pensamientos. Ya sabes, fue entretenido mientras duró, pero esta fiesta de pijamas está empezando a volverse realmente aburrida. Y el aburrimiento es la pesadilla de la existencia. ¿No estás de acuerdo conmigo? Maestro, ¿no estás de acuerdo conmigo? Débilmente, Revok asintió. Necesitas más energía, maestro. Si lo dices así, sigue siendo aburrido. ¿Qué vas a hacer? HMMM. ¿Tienes miedo?
Podría divertirme contigo como lo hice con ese perro. Desollarte por completo, cortarte en pedazos poco a poco hasta que no puedas soportarla, y para que todo sea perfecto, podría meter algunos pedazos tuyos en el refrigerador de esa cerda. Me pregunto si ella puede hacer la diferencia entre carne humana y carne perro. Con una risa sórdida, Ide agitó la piel que llevaba sus hechizos de comando para burlarse de él. Extrañamente, Revok no sintió nada. Assassin ciertamente era capaz de hacer todo lo que había dicho, pero por alguna razón no podía enojarse con él. Incluso sorprenderse por su propia complacencia era pedir demasiado esfuerzo. Mencionar a Leane también era una forma bastante común de burlarse de él, por lo que se estrelló contra él sin hacer daño con una ola contra un acantilado. Se le ocurrió que, si iba a morir ahora, no le importaría. Sí, eso me encantaría, con un buen giro del cuchillo, volverías a llenarte de vida, jajajajaja. No soy el mejor doctor. Ah, pero hay algo que disfrutaría mucho más. Maesire se deslizó a su alrededor como si estuviera bailando y, sin previo aviso, agarró el pelo largo de Revok y le levantó la cabeza. De esta manera, sus miradas se vieron obligadas a encontrarse. Me encantaría que pudieras convertirte en un hombre. ¿Un hombre? ¿Sí? Un hombre de verdad, inconfundible e irrefutablemente varonil. Ahora mismo, no eres nada. Al menos un perro puede ser lindo, mientras que yo no te amaría ni aunque fuera mi propio hijo. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Érase una vez, no tenías esas cicatrices por todo el cuerpo. Érase una vez, todos te trataban como a un ser humano. Entonces, ¿ha cambiado? ¿Cómo es posible que haya resultado así? Y dejaste que alguien te lo quitara. Eso es un pecado grave, ¿sabes? Una vez que te despojan de tu humanidad, te conviertes en el juguete del universo. Pero. No es demasiado tarde. Ide soltó el cabello de Revok y lo dejó caer pesadamente. Luego, levantó las manos en el aire de manera dramática. Es hora de que te conven un hombre y recuperes tu humanidad. Te dejaré salir, maestro. Incluso te devolveré tus preciados sellos de comando. Así que ahora tienes que poner tus pelotas sobre la mesa y recuperar lo que es tuyo. Dime, recuérdame, di el nombre del hombre que odias más que a nada. Víctor Basilia. Exactamente. El mismísimo hombre del saco. No tienes futuro mientras él esté en escena. Así que ahora, hazle pagar por cada parte del sufrimiento por el que tuviste pasar. Matar a Víctor Basilia. La idea de eso, reavivó algo dentro de Revok. Cuanto más pensaba en ello, menos cómodo se sentía con la idea de morir aquí. ¿Cómo podía pensar en dejar este mundo mientras Víctor Basilia todavía estuviera en él? Al contrario, tenía que salir de aquí. Mátenlo. Descuartírenlo. Tortúrenlo. Hagan que se arrepienta de haberlos esclavizado. Todo lo que les pasó a ustedes es culpa suya. Todo lo que le pasó a su querido hermano menor también es por su culpa. Aunque ninguno de ustedes le haya hecho nada, él les quitó todo. ¿Y qué pasa con su pequeña novia? Ella tiene que arrastrarse por el barro y la porque él también quería ponerle un collar. Y todo lo que les pasó a ustedes en la última semana, todo lo que yo les hice, también es culpa suya. No tendrían que estar aquí sino por él. No tendrían que preocuparse por que su vida esté en peligro, no tendrían que preocuparse por nada de eso. Incluso podrían tener la esperanza de que alguien los ame algún día. No podía negar nada de eso. De hecho, siempre lo había sabido. Víctor Basilia fue la raíz de todos los males de su vida. Hasta ahora, había ignorado deliberadamente ese hecho porque pensaba que no podía hacer nada al respecto. Pero no había felicidad esperando al final de la fila para las personas que no hacían nada más que soportar. Se desharían de Revok una vez que hubiera dejado de ser útil. Lo mismo le pasaba a Laurent. Y también le pasaba a Leane, que nunca había estado destinada a ser más que una herramienta. Todas sus vidas bailaban en la palma de la mano de un pobre hombre, y todos se habían resignado a ese hecho, se dieran cuenta o no. Nadie los salvaría. No había justicia en este mundo, ni humana ni kármica, que pudiera alcanzar a Víctor Basilia y hacerle pagar por sus crímenes. Y aunque la hubiera, llegaría demasiado tarde. Vivida de prestado constantemente con la soga ya atada alrededor de su cuello, había convertido a Revok en un cascarón de ser humano, alguien sin esperanzas de ambiciones o si hubiera sabido cuándo terminaría su vida, podría haberse revelado hace mucho tiempo. Pero un futuro incierto era un veneno que embotaba el alma y convertía el dar un paso adelante en una dura prueba. Pero ahora había dado ese paso. Había empezado a tomarlo cuando presenció por primera vez la resolución de Leane.
Cuando ella se había decidido a cambiar su destino y el de su hijo, él había creído que estaba contemplando algo hermoso pero inalcanzable como la luna. Pero esa impresión ya no existía. Ahora comprendió que vivir significaba tomar su destino en sus propias manos. Es una pena, de verdad. Con todo el alboroto de hace una semana, asesinarlo habría sido un juego de niños, comenzó a reflexionar y de simplemente entrar en un momento que espera y push, que le corten la cabeza. Se estaba emocionando solo otra vez. Pero Revok no podía culparlo. Quería hacer justicia y recuperar las riendas de su vida, pero lo que hacía que ese fuego ardiera en su interior era otra cosa. Mientras escuchaba las payasadas de Ide, podía imaginarse hundiendo un cuchillo en la garganta de Víctor. Pensó en todos sus tormentos de la semana anterior y se imaginó cómo se sentiría al ver a Víctor Basilia en su lugar. Ver retorcerse mientras Revok se quitaba de encima años de sufrimiento. Cortarle los dedos y pelarle la piel. Oírlo gritar y suplicar perdón. Seguramente un hombre sin valor como él sería capaz de enfrentarse a la muerte con dignidad. Todas aquellas ideas que nunca antes había considerado se le aparecieron ahora con claridad y Revok pensó que ponerlas en práctica le produciría el sentimiento más dulce. Y no quedarse solo en sueños. Tenía que vengarse lo antes posible. Habrá una oportunidad, la próxima batalla tendrá lugar lejos de aquí, todos seremos enviados a luchar, pero si solo pretendo ir y quedarme en secreto en Londres, él no me esperará. En cuestión de segundos, un plan se estaba gestando en su mente, bajo la falsa benevolencia de Ide. Ese es el espíritu, maestro. Sabía que lo tenías dentro. Aplaudió alegremente. Así es solo un hombre, ¿no? Si le cortas la lengua a un mago y le aplastas la garganta, ni siquiera podrá lanzar hechizos. Al igual que el segador, entramos sin invitación y matamos al hijo de puta. Un bastardo de su especie tampoco puede esconderse de mi nariz. Podrás rastrearlo hasta el fin de la tierra. Revok no era débil. Ya no. Pero probablemente nunca estaremos solos si nos envían a luchar, si los demás notan nuestra ausencia, podrían reportarlo, a menos que, parece que ya no necesitas mi ayuda. Me hace llorar. Fue un placer para tu amigo Ide, pero parece que finalmente puedo dejarte ir en paz. Rápidamente, el sirviente mató su cuchillo y cortó la cuerda que ataba a Revok. Incluso lo agarró del brazo y lo ayudó a levantarse, aunque lo hizo tan bruscamente como siempre. A partir de ahora, te vales mismo, ¿entiendes? Ahora, muéstrame lo que significa ser un hombre. Con una última risita, Ide abrió la mano de Revok y dejó caer los sellos de comando en su palma. El joven los miró solemnemente, pero no sintió mucho, a pesar de que era su propia piel. Entonces, el sirviente dio unos pasos hacia atrás y sacó un frasco familiar de su bolsillo. Ha sido una semana encantadora contigo, pero voy a relajarme un poco. Hasta que las cosas se pongan interesantes, ese cabrón de Jekyll podría tomar el volante. Y se lo bebió trago. La misma vieja transformación ocurrió, y toda la malicia y la emoción abandonaron los ojos de Assassin de inmediato. Jekyll tenía una expresión de miedo y profundo arrepentimiento, no había duda sobre la razón. Pero incluso si intentara disculparse, no borraría lo que había sucedido. Y en cualquier caso, Revok no le guardaba rencor. Al contrario, estaba agradable, había sido una experiencia reveladora. Todo el dolor que había recibido ahora podía ser usado como combustible para su ira y determinación. Así que, en verdad, no había necesidad de disculparse. Revok ni siquiera le dio tiempo de abrir la boca. Pasó de largo junto a Jekyll y se fue de este lugar. Parecía que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto el sol. No debía tener muy buena pinta y necesitaba desesperadamente un baño. Pero después de salir, respiró profundamente. Su pecho nunca había sentido tanta ligereza antes. Toda la facción negra se había reunido dentro de su sala del Consejo de Guerra. En realidad, se sorprendieron bastante al descubrir que existía una habitación así. Lo más probable es que no hubiera existido hasta esa mañana, ya que era tan grande que no pudo haberla pasado por alto. A decir verdad, la idea de que una nueva habitación apareciera de la nada no era tan impactante como debería. Este palacio dorado era territorio de Khalik, podía remodelarlo como quisiera. Esto incluía cambiar el diseño de la noche a la mañana o reemplazar áreas enteras. No sucedía muy a menudo, pero cada vez era impredecible y, honestamente, bastante complicado de manejar.
Afortunadamente, el emperador solo podía afectar las habitaciones y los muebles, por lo que sus pertenencias estaban a salvo si que no fueran expulsadas al mar. Dicho esto, era la primera vez que creaba una habitación con proporciones tan grandiosas. La sala en sí era rectangular, pero la mayor parte estaba ocupada por hileras de galerías dispuestas en semicírculo, mientras que el resto era un espacio abierto con una única tribu hecha de mármol. Se parecía mucho a un gran auditorio, y el que estaba de pie detrás de la tribuna no era otro que Alexander Lendrick. Lo más probable es que esta sala se hubiera construido a petición suya. Y también a petición suya se estaba celebrando una reunión en ella. Los maestros y sirvientes de negro habían llegado y habían tomado asiento en las galerías. Todos estaban sentados bastante lejos unos de otros. Con lo grande que era esta sala, faltaba espacio y habían acordado en silencio no amontonarse. Al final, todos estaban sentados en parejas maestro-sirviente. No es que los miembros hubieran estado muy cerca, pero la atmósfera en la sala del Consejo de Guerra definitivamente no era la más amistosa. Este estado de ánimo se vio reforzado en parte por el entorno. No solo la escala de la sala resultaba intimidante, sino que todos tenían que soportar la mirada desdeñosa de Caligu. Después de todo, aunque Alejandro fuera el que estaba de pie en el podio, eso no significaba que fuera el amo de la sala. Ignorando las leyes de la gravedad, el emperador estaba sentado boca abajo en un trono que emergía del techo, y todo el público estaba sujeto a su mirada fría y sin pestañear. Odiseo tomó nota debidamente de toda esta información mientras también evaluaba las expresiones de sus compañeros de equipo. Estaba sentado en la primera fila. Para que conste, aunque todos los miembros de la facción negra estaban reunidos aquí, eso no incluía a Atsuyo Toriyama y a la ahora descolorido Lancer. Estos últimos no representan una amenaza tal como para no poder permitirles estar aquí, pero el resto de la facción aún tenía que decidir si eran lo suficientemente dignos de confianza como para compartir sus planes. En cuanto a él, Odysseus pensaba que esas personas no entendían realmente cómo se hacen las alianzas. Irónicamente, ninguno de ellos era más confiable que Atsuyo. Era necesariamente una decisión mayoritaria, por supuesto, porque el equilibrio en el que se basaba una facción era frágil. Si solo unos pocos estaban insatisfechos con algo, eran considerar sus deseos. Y por supuesto, estaba el hecho de que Odiseo había reclutado a Atsuyo a su propia discreción, razón por la cual Alejandro lo miraba en particular. Incluso si le hubiera ofrecido venir, es posible que de todos modos se hubiera negado. No debía perder de vista su objetivo por ella, pero eso también significaba que no podía permitirse perderla, ya que de todas formas estaría en una posición delicada. Bien, entonces comencemos. Alejandro abrió el consejo con un tono serio. Odiseo lo había visto muchas veces, pero aún así le parecía interesante cómo este hombre había aprendido a mostrar más confianza de la que realmente tenía con cada movimiento hacía. Llegó a un punto en que estaba tan grabado en cada fibra de su ser que bien podría ser verdad. Pero al final, él también estaba parado sobre carbón ardiente. Debería haber organizado una reunión tan pronto como salimos de Londres, pero considerando la intensidad de las batallas que hemos librado, quería darnos un descanso. O eso dijo, pero la verdad era que probablemente había querido adoptar una actitud de esperar y ver antes de tomar una decisión importante. La batalla de Londres había puesto a prueba su fuerza como facción, y era mejor dejar que los miembros se calmaran y probaran las aguas, para ver si estarían tan unidos después. Y, naturalmente, también debe haber querido observar el otro elefante en la habitación. No me andaré con rodeos. Lo primero que tenemos que discutir es el número de miembros. Y eso incluye a nuestro nuevo invitado, el antiguo maestro del rojo. Inevitablemente todas las miradas se dirigieron hacia el arquero. En primer lugar, creo que merecemos una explicación concreta, Archer. No condeno el reclutamiento de más aliados, pero hacer tu cuenta no es una conducta que podamos pasar por alto. Odiseo lo esperaba y por eso habló con calma. Entiendo por qué mis acciones los desanimarían a todos, por lo que no tomaré sus sospechas como algo personal. Dicho esto, creo que todos ustedes están reaccionando con demasiada fuerza a esto. En primer lugar, ofrecerles que se unan a nuestro bando fue una decisión que tomé en el momento. No podría haber sabido con qué maestros y sirviente encontraría, y por lo tanto hice mi movimiento basado en mi convicción de que ella podría ser convencida. Dado que usted ha hablado de atraer a más personas a nuestra facción al principio, pensé que no había razón para contenerse. No lo hubo. En todo caso, diría que fue una buena decisión de tu parte, y no creo que nadie aquí te lo tenga en cuenta. Sin embargo, Alejandro miró brevemente al emperador. Observaba la escena en silencio.
Anteriormente, dijiste que esto sucedió antes de la escaramuza en las Azores. ¿Estoy en lo cierto? No me retractaré de mis palabras. Entonces, ¿cómo justifica que no haya compartido esa información con nosotros hasta hace poco? No puede decir que no tuvo tiempo para hacerlo. Al contrario, el hecho de que haya ocultado durante tanto tiempo significaría que no quería que lo supiéramos. En efecto, tuve todo el tiempo del mundo para contártelo. Pero lo mantuve en secreto entre Atsuyo Toriyama y yo, no por malicia, sino porque no había ninguna razón para todavía. Como ya he dicho, le hice una oferta en el calor del momento y no recibí una respuesta en ese momento. Si ella se hubiera negado a traicionar a su bando, entonces nada habría cambiado para nosotros. Pensé que no tenía sentido compartirlo contigo hasta que pudiera estar seguro. En el calor del momento, Alexander tenía una sonrisa cómplice, dejando claro que no se creía su explicación. Y no se le podía culpar, ya que Odiseo no estaba siendo honesto en absoluto. Lo que había dicho no eran mentiras, pero tampoco era toda la verdad. De hecho, habría tenido sentido compartir la verdad con la facción negra, incluso sin la certeza de que Ab se uniría a ellos. La verdadera razón por la que no lo había hecho era porque el conocimiento era poder, y en este mismo caso ser el único que sabía sobre Atsuyo la había convertido en una carta de triunfo que podía guardar en la manga. Pero, por supuesto, era una espada de doble filo, y ahora estaba sintiendo el otro filo. Hasta el momento, Alejandro había elegido cuidadosamente sus palabras. Ni una sola vez había acusado abiertamente a Odiseo de traición. Uno podría pensar que ser el líder le da autoridad para hacerlo, pero en realidad era una carga mucho más pesada que eso. Después de todo, la razón por la que lo habían aceptado como líder en primer lugar fue gracias a recursos, su logística y su voluntad de compromiso. En otras palabras, no reconocían su autoridad, sino su utilidad. Si había algo con lo que los miembros no estaban contentos, o quejarse ante él. Así que, al final, él también era un árbitro. También podían echarle la culpa si no estaban contentos con la forma en que estaban las cosas, pero hacerlo también una división en la facción. Era una armonía muy sutil y, aunque la mayoría de ellos eran conscientes de ello de forma inconsciente, Odiseo lo comprendía perfectamente. Por eso Alejandro no podía librarse de es por eso que las facciones no estaban destinadas a existir. Para ser totalmente sincero, el arquero había considerado convertirse en traidor. Si las cosas hubieran ido demasiado despacio para su gusto, habría estado dispuesto a seguir adelante con este plan, y de hecho había reclutado a Atsuyo Toriyama con esta idea en mente. Eso se debía a que, tal y como estaban las cosas, crear su propia facción dentro de la facción habría sido imposible. La facción negra estaba demasiado desequilibrada. Estaba construida alrededor de un núcleo compuesto por Alexander Lendrick, Bruno Blackwell y Loin Aber. Por una razón u otra, los dos últimos eran totalmente leales a Alexander, lo que era otra razón por la que se le consideraba el líder. Esto significaba que, en caso de una división dentro de la facción, Alejandro tendría su camarilla sin importar lo que pasara. Linandira Ichtobel podría haber estado dispuesta a ir contra, pero su muerte inesperada solo había destruido aún más el equilibrio. Sylvelune Arbonaux había sido otra opción, pero Odiseo la había considerado indigna de confianza. Peso, obtener a Atsuyo había sido tan crucial, para aumentar el tamaño de su facción y así ganar más terreno a favor de Odiseo. Si las cosas se hubieran torcido y Odiseo se hubiera visto obligado a abandonar la facción negra antes de eso, ella también podría haber actuado como una puerta de entrada a la facción roja. Pero no tenía sentido quedarse en el pasado. Todos esos planes de contingencia habían resultado infructuosos al final. Aunque Odiseo no estaba precisamente triste por ese hecho. ¿Alguien aquí tiene alguna objeción? Cuando Alexander preguntó esto, nadie respondió. Ni el líder de la facción negra ni el arquero se sorprendieron por eso. Si bien la explicación del sirviente tenía lagunas, todavía sentido en el papel. Y mientras sus palabras no fueran objetivamente erróneas, su audiencia tendría dificultades para replicar, a menos que fueran especialmente cautelosos con ello. Era Alexander. También podría ser que a algunos de ellos simplemente no les importara. En ese caso, sigamos adelante. El líder se resignó y dio por concluido el asunto, al menos por ahora. Como dije, los he reunido a todos para hablar sobre nuestro recuento de efectivos, y eso es en previsión de nuestra próxima batalla. ¿Será pronto?, preguntó Chiyou. Para ser una guerra, casi nunca luchamos. No os preocupéis, no tendremos que esperar mucho más, aseguró Alexander. No sé exactamente cuándo será, pero ya ha pasado más de una semana desde que terminó la última ronda.
De hecho, más o menos coincidió con el tiempo transcurrido entre el anuncio de Ruler, aunque eso no era una garantía. Por eso debemos estar preparados para actuar, dijo Alexander, dirigiendo su mirada hacia Bruno y Elena. Algunos de nosotros hemos resultado gravemente heridos durante las batallas anteriores, así que me gustaría que me informaran al respecto. Participaré en la próxima pelea, anunció Elena con un sutil toque de irritación. También estoy listo para ir cuando me necesiten, dijo Bruno. Probablemente la única ventaja del cese del fuego de Ruler fue que les dio tiempo más que suficiente para recuperarse entre batallas y reunir sus fuerzas. Es bueno saberlo, continuó Alexander. Porque ya no podemos esperar el regreso de Watsun. Como después de tanto tiempo todavía no se ha puesto en contacto con nosotros, podemos considerar que lo hemos perdido. Lo mataron. Bruno frunció el ceño. Es una posibilidad muy real. Si no está muerto, entonces debemos asumir que ya no es un maestro del negro. Si el mercenario hubiera sobrevivido de alguna manera y hubiera abandonado Londres, debería haber podido llegar hasta ellos de una forma u otra. Lo que significaba que la única en que podría haber sobrevivido era si hubiera cambiado de color. Eso habría sido lo más inteligente. Si hubiera decidido permanecer leal a la facción negra y hubiera muerto por igual, caería en la estima de Odiseo. Gracias a Dios, hemos cambiado un lancero por otro. Alejandro se volvió hacia Odiseo una vez más, esta vez con una expresión diferente. Arquero, eres el que ha pasado un tiempo con nuestro invitado, así que dinos, ¿qué opinas sobre su capacidad para luchar? Es una pregunta capciosa, ¿no? No hacía falta decir que Odiseo tenía en alta estima la destreza en el combate de la descolorida Lancer, y también la de Atsuyo. Lo que en realidad preguntaba a Alexander era si podía trabajar bien en equipo. Con el trato que han recibido hasta ahora, no deberías hacerte muchas ilusiones. Dicho esto, mientras les demos un enemigo, lucharán. Esa era su afirmación sobre el carácter de Atsuyo Toriyama. Esa chica era capaz de usar la cabeza, pero era terriblemente obstinada. Mientras supiera lo que tenía que hacer, pen lo menos posible y lo haría. Esa era otra razón por la que se había decidido por ella. Esa fue mi impresión también, dijo Alexander riendo, pero al momento siguiente su expresión se endureció. Con suerte, eso debería ser suficiente. No importa que, no pueden permitirnos ser débiles durante la próxima ronda. Bien podría terminar siendo el enfrentamiento más violento que esta guerra del Santo Grial haya conocido hasta ahora. Si es así, ¿tenemos que participar?, preguntó Loia. No tenemos obligación de presentarnos a cada batalla, hasta donde yo sé. Si las otras facciones pueden agotar la fuerza de más, entonces es mucho mejor para nosotras, ¿no? Por lo general, ella se mantenía callada durante reuniones como estas, pero esta vez atrajo más de unas cuantas miradas de sorpresa, así como algunas miradas de ira. Odiseo tuvo que recomendarle que tuviera el coraje de hablar sabiendo que muchas personas aquí no compartían ese sentimiento. Sus argumentos también eran sólidos, pero temía que ella no se cuenta realmente de qué tipo de guerra era esta. Una guerra del Santo Grial era algo que querían terminar lo más rápido posible. Tenían tiempo para descansar, así que si surgía la ocasión de luchar, querían aprovecharla. Te entiendo, pero me temo que esa no es una opción en esta ocasión, suspiró Alexander. Incluso si quisiéramos, es posible que no nos permitan quedarnos al margen de esa oportunidad. ¿Por qué?, preguntó Elena. ¿Qué tiene de especial? O mejor dicho, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? Contra toda expectativa, quien respondió a su pregunta no fue Alexander, sino alguien que habitualmente era incluso más tranquilo que Loia. El próximo objetivo será la facción blanca. Debido a su silla de ruedas, Sylvelune no pudo entrar a las galerías y se vio obligada a permanecer en la parte trasera de la sala. Des se reía para sí misma. Así es, ¿no? En efecto. Esa es la conclusión a la que hemos llegado después de estudiar los movimientos de Ruler y combinarlos con lo que ya sabíamos. Hay una gran posibilidad de que la facción blanca se haya convertido en un objetivo para Ruler. Si ese es el caso, entonces la próxima batalla podría no ser simplemente sobre la guerra del Santo Grial, sino sobre cazarlos. Un ataque total contra la facción blanca. Aún así, eso es solo una posibilidad, ¿no?, señaló Odiseo. Se supone que el gobernante debe actuar como juez imparcial. Sin mencionar que su base está en constante movimiento, sería difícil imponer reglas justas con esas condiciones en mente. Así es, dijo Alexander, y estiró la comisura de los labios.
Por eso me aseguré de que él tomara esa decisión. Aparte de Calígula, cuya expresión no cambiaba, y Loía, que parecía molesta pero resignada, todos los presentes en la sala se quedaron sin palabras. Ese hombre estaba celebrando reunión supuestamente para discutir, pero ya estaba tramando algo por su cuenta sin pedir la opinión de nadie. La semana pasada, me puse en contacto con Ruller. Todo lo que tenía que hacer era compartir cierta información con él. Con esto, podemos tener una ventaja. La otra razón por la que los he reunido a todos hoy es para compartir mi plan con ustedes. Una vez finalizado el consejo de guerra, todos se volvieron a separar y se dispersaron por todo el barco. Probablemente el auditorio ya había desaparecido y se había recreado el habitual. La mayoría de los miembros regresaron a sus propios aposentos, ya que no había nada mejor que hacer en ese momento. Alexander les había dicho que estuvieran pero todos ellos habían estado listos desde el principio. Dicho esto, una pareja no regresó a su habitación y en su lugar se dirigió a la cubierta del barco. La noche ya había caído, por lo que la brisa marina era más fría que de costumbre, sobre todo porque ya estaban entrando en la época más fría del año. No había nada interesante ver allí, solo el océano hasta donde alcanzaba la vista. Pero incluso ese vasto vacío era más agradable a la vista que el templo flotante en el que se encontraban. Elena Aguhart respiró profundamente antes de dejar escapar un suspiro cansado, formando una nube blanca que se elevó antes de desaparecer. ¿Hay algo que te preocupa, maestro? No muy lejos de ella, Odiseo esperaba ociosamente con los brazos cruzados. ¿No puedes ya saberlo con esos ojos perspicaces tuyos? Creo que cualquiera podría darse cuenta, con o sin mis ojos, se rió Odiseo. Pero pensé que tal vez quisieras compartirlo conmigo. Los dos no eran tan cercanos. Por lo menos, su sirviente nunca le había pedido que participara en sus preocupaciones, y ella tampoco le había preguntado nunca sobre sus asuntos privados. Confiaba profundamente en él como sirviente, pero solo lo veía como tal. Su relación era un ejemplo clásico de cómo se suponía que debían interactuar un amo y un sirviente. La única vez que había roto emoción había sido cuando le había preguntado sobre su deseo por el Grial. Incluso entonces, solo había estado tratando de saber si podía confiar en él o no. Por eso era inusual que él le preguntara por su bienestar. Normalmente, ella impondría esa barrera entre los dos, pero desde que se convirtió en maestra, se había dado cuenta no tenía aliados aparte de él. En un entorno en el que la confianza era costosa, el hecho de que pudiera confiar en él lo convertía en algo más que un sirviente. Supongo que también tengo que disculparme, maestro. ¿Para qué? Sé que has estado nervioso por nuestros aliados, y ahora, debido a mis acciones, también estás bajo el fuego de sus sospechas. Debe ser insoportable. Eso no cambia nada en lo que a mí respecta, murmuró Elena. Actuaste con mi aprobación, así que no hay razón para que te culpe solo a ti. Aunque ella sabía de qué estaba hablando. Al igual que su sirviente, veía a las facciones como anomalías. Sus ojos estaban fijados en la recompensa que era el Santo Grial y, por tanto, en lo que a ella respectaba, no tenía ningún aliado genuino. Si los otros miembros de la facción negra querían deshacerse de ella, no había nada que pudiera detenerlos. Podría ser asesinada mientras dormía por un asesino. Y el juicio disfrazado que había tenido lugar antes le había dado un desagradable anticipo de ese hecho. Era cierto que ella había dado su permiso para cada uno de los planes de Odiseo, pero eso no significaba que hubiera sopesado cuidadosamente los pros y los contras de antemano. Sirviente era uno de los espíritus heroicos más astutos que se podían invocar, un héroe cuyo ingenio había logrado asegurarse un final feliz. Ella confiaba en su juicio casi ciegamente. Como resultado, una parte de ella quería culparlo por este resultado. Pero tenía que ser madura. Si hacía un berrinche, alguien como ella no podía esperar ganar la guerra del Sangrial. Y si no podía ganar, entonces ¿qué sentido tenía seguir con vida? Entonces, ¿qué es lo que te molesta? Odiseo le estaba lanzando una mirada que ella no conocía. Nadie la había mirado así antes. No era una mirada amenazante, pero no estaba segura de cómo tomarla. ¿No es obvio? Exasperada, apartó la mirada de él y miró hacia el horizonte. He hecho el ridículo. Por culpa de ese humilde ejecutor, me vi obligada a mantenerme alejada de batalla durante tanto tiempo, y era tan vulnerable como un polluelo recién nacido. Aunque en realidad no se supone que el maestro sea el que luche. Quedarse atrás y no poder dar un paso adelante son dos cosas diferentes. Aunque se supone que debo demostrar poder, me he puesto en ridículo, Mostrar debilidad no era una opción.
Eso era simplemente pedir a gritos que la menospreciaran, una plaga para una familia como la suya con una herencia milenaria. Ya era insufrible que este grupo de New Age la hubiera visto así, no podría soportar que su nombre fuera difamado incluso dentro de la torre del reloj. Solo pensar en eso hizo que su sangre hirviera, que a su vez hizo que el dolor de su herida volviera a surgir. La herida había desaparecido por completo, así como la maldición que la había estado paralizando. Lo que estaba sintiendo en ese momento era un recuerdo, una marca de subvergüenza e indignación. Pero como maga, no podía permitirse obsesionarse con eso. Afortunadamente, hacía suficiente frío como para que pudiera mantener la cabeza fría. Archer, ¿qué opinas del plan de Lendrick? Como siempre, ese hombre es bastante ingenioso. Por lo menos, puedo elogiarlo por la seriedad con la que intenta cumplir su papel, dijo Odiseo sin vacilar, aunque Calígula probablemente pudiera oírlo. En el papel, su idea es muy eficiente, pero comparte el mismo defecto que todos sus planes anteriores. Por un lado, siempre confía en el elemento sorpresa. Eso no es malo en sí mismo, pero un plan que pierde su significado una vez que el enemigo se ha apoderado de sí mismo es básicamente una apuesta. Después de todo, naturaleza misma de un plan el que salga mal. Siempre es así, tener un plan es mejor que nada, pero él no puede evitar decidir todo por sí solo. Ya no tenemos muchas opciones. Es como dices, tener un plan es el mínimo indispensable antes de entrar en batalla. Una vez que ese plan ha mostrado sus límites, es el papel de nosotros, los sirvientes, salir victoriosos. No puede ser de otra manera. ... Helena apartó la mirada del mar y se volvió hacia su sirviente, quien en respuesta mostró cierta sorpresa. ¿Por qué estás tan en conflicto, maestro? ¿Crees que no he sido capaz de cumplir con mi papel seriamente hasta ahora? Eso es algo que puedo entender. No importa cuánto me esfuerce, nuestra situación no ha cambiado tanto. No. Has hecho un trabajo admirable, casi lo envidiaba por ello. Pero no puedo evitar pensar que habrías estado mejor sin mí. Ella era un peso muerto. El espíritu heroico Odiseo era poderoso y lleno de recursos, y por eso lo había convocado en primer lugar. Había hecho todo lo posible para conseguir un catalizador para él porque que si alguien podía llevarla a la victoria, tenía que ser él. Pero ella no era tan impresionante, debido a que él se vio obligado a cuidarla y no podía seguir con vida sin ella como Anne estaba limitado en lo que podía hacer. Al final del día, ella era una debilidad para él. Esas son palabras peligrosas, maestro, su expresión se tornó seria. No hay necesidad de insistir en lo que sucedió. En efecto. Así que no iba a negarlo. No debo avergonzarme más. Maestro, deberíamos regresar. Como sirviente, a mí no me afecta el frío, pero a ti sí. No, no me molesta el frío, respondió con firmeza. Mi temperatura corporal es más alta que la de un humano promedio, por lo que en realidad es bastante agradable. ¿Por el dragón? Sí, es una señal de que soy bendecida. La bendición de su linaje, es decir, llevar la sangre de un dragón. A diferencia de la sangre humana, que se debilitaba con cada generación, su familia había hecho todo lo posible por preservar esta bendición durante siglos. No estaba segura de si exactamente sus antepasados habían logrado mezclar su linaje con el de un dragón genuino. Independientemente del método, Helena llevaba la herencia de un dragón de fuego re a sus venas. Había hecho que los magos de la familia Buhart fueran aún más poderosos y había agudizado su afinidad con la hechicería. También tuvo algunos efectos secundarios, sin usual calor corporal que acababa de mencionar, aunque para ella, se había convertido en la nueva normalidad. Y a su vez, tengo que transmitir esta bendición junto con el conocimiento que hemos acumulado. Y es por eso que buscáis el Grial. Helena miró su mano. Estaba tan caliente que una nube blanca se estaba formando a su alrededor. Mi hermano mayor no pudo soportar esta bendición. Ni mi hermana mayor ni mi hermana menor. Mis padres incluso intentaron transmitirla a nuestra prima. Pero al final, aunque no la quisieran, yo estaba destinada a recibirla, y sin embargo, bajó la mano para pasarla sobre su estómago y más abajo. No puedo concebir descendencia. Me pregunto si lo sabían desde el principio. ¿Pero no hay forma de evitarlo?, preguntó Odiseo. Este es un mundo muy amplio y no puede ser el único que se enfrenta a este tipo de problemas. La necesidad es la madre progreso. Otros deben haber desarrollado métodos en torno a ella. ¿Y por qué debería rebajarme a utilizarlos? Una ola de calor se extendió por su cuerpo. Sus manos estaban agarrando el pasamanos, humeando como agua hirviendo.
Esta discusión estaba trayendo de vuelta una gran can de recuerdos detestables. Nunca los había olvidado en primer lugar, pero deseaba que dejaran de volar a su alrededor como buitres. En momentos como estos, sentía que le iban a crecer garras y escupir fuego. Pero no podía. Ella era solo humana, aunque una humana especial. ¿Adoptar un niño? ¿Crear un heredero artificial? Oh, estoy seguro de que tienen muchas formas de escupirme en la cara. Presentar a alguien que no sea de nuestra línea de sangre sería una vergüenza para mi clan. Y crear uno nosotros mismos sería una vergüenza para mí. Ella exhaló, creando una nube más grande que ella. Sus padres habían insistido en que utilizara uno de esos métodos para conseguir un heredero. Como habían sido tan testarudos, ella les había hecho entender cómo lo haría Undra, al menos ahora, no la molestarían. Cuando era niña, me enseñaron el sentido de la vida. No vivir para mí ni para los demás, sino recibir lo que hemos acumulado durante más de milenios y transmitirlo a los demás es el propósito para el que nací. Alguien que ni siquiera puede cumplir ese papel es un fracaso. Y yo no soy un fracaso. Parece que no pudieron enseñarte mucho. Su sirviente suspiró a sus espaldas. ¿Te parece bien? ¿Qué tiene que ver el bien y el mal con todo esto? Les demostraré que mi vida no fue un error. Así que al final, estás persiguiendo tu deseo de cumplir con tu deber. ¿No eres tú el mismo, Archer? Se dio la vuelta. Allí estaba de nuevo, esa expresión que no podía descifrar. Pero eso no importaba. Has llegado al final de tu viaje y te has reunido con tu familia. Has superado todos los obstáculos en tu camino. Un héroe como tú que ha obtenido lo que quería ni siquiera debería pedir un deseo. Al final, quieres salvar a tu sopor deber. Supongo que no te equivocas. A diferencia de otros sirvientes, no tengo ningún arrepentimiento ni ninguna injusticia que quiera corregir. He conocido a muchos guerreros que tuvieron un final peor que el mío. Y el destino de los hombres que intentaron navegar de regreso a casa conmigo estaba en manos de los dioses, no en las mías. Aún así, eso no me impide pensar que las cosas podrían haber sido diferentes. Todo tiene consecuencias, y ese viaje también. No solo para ellos, sino también para mí. Esos 10 años no tienen por qué existir. Esa es la conclusión a la que llegué. No lo llamaría exactamente un deber. Es simplemente algo que he decidido hacer si tengo la ocasión. Entonces, si no es el deber, ¿qué es lo que te impulsa a seguir adelante? Ja. Bueno, la primera razón serías tú, maestro, se rió entre dientes como si fuera obvio. Después de todo, para eso me has convocado, ¿no es así? ¿Para buscar el Grial? Lo es, pero... Como has dicho, soy un héroe que ha conseguido lo que quería, pero soy un héroe de todos modos. Me llamaste y por eso respondí a tu invocación. Esa es toda la razón que necesita, que también voy a obtener el Santo Grial, permíteme usar mi deseo como quiera, incluso si no es por deber o necesidad. ... Ese día llegará pronto, dijo Odiseo con una mirada pensativa. Más pronto de lo que podríamos esperar. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Te gusta predecir el futuro como a nuestro líder? Esa es una ventaja que no tengo. Pero además de mi razonamiento, también tengo un instinto. No es tan confiable, pero lo he perfeccionado a lo largo de la vida. Antes, tuve un presentimiento. Lendrick podría no estar equivocado al decir que es la batalla más dura que tendremos que librar. Parecía muy extraño que le diera tanta importancia a una corazonada. Pero no parecía que se estuviera burlando de ella. Confiaré en tu instinto, pero eso no cambiaré. Si ese es tu deseo, entonces haré todo lo posible para ser digno de esa confianza, dijo Odiseo sonriendo. Aunque no pueda llevarte a la felicidad, ahora me siento casi haberle dado ese acertijo. ... Interrogación de cierre. Ella no entendía de qué estaba hablando, pero parecía que solo estaba murmurando para sí mismo. Luego, descruzó los brazos y comenzó a alejarse. ¿A dónde vas? ¿Cómo quieres disfrutar un poco más de tu paseo nocturno? Estaba pensando en ponerme al día con nuestros invitados. No fueron invitados a nuestra reunión estratégica, pero no motivo para dejarlos fuera. ¿De verdad crees que podemos confiar en ellos? Esa chica siempre parece que está a punto de morder. A veces, para saber si alguien es confiable, tenemos que preguntarnos si somos confiables. ¿Qué se supone que significa eso? No es nada de lo que deba preocuparse, maestro. Más tarde haré un informe de mi conversación con ellos. Ella lo vio alejarse, pero algo la molestaba. Archer. Estaba casi a la altura de la pared y estuvo a punto de saltar, pero se detuvo en seco.
Elena no sabía de dónde provenía esa sensación, pero con todos los recuerdos que había reavivado, sentía que no podría calmarse a menos que se lo pidiera. ¿Crees que yo también soy inútil? Respóndeme. El arquero suspiró y, todavía de espaldas, respondió: tonterías. Cuando se enfrenta a una existencia decidida a valerse por sí misma, nadie en su sano juicio puede decir que no tiene valor. Incluso cuando ese deseo es equivocado, un fuego que sigue ardiendo no puede carecer de sentido. Y con estas palabras se despidió para siempre. Ahora estaba sola. Sabía que no se iría por mucho tiempo, así que no se preocupaba. Sin embargo, no podía librarse de esa sensación irritante, como si tuviera un poco de comida atorada en la garganta. Se preguntaba por qué sus palabras la estaban alterando tanto. ¿Estaba usando sus sugerencias con ella? Sin embargo, había prometido que nunca haría cansada. Volvió a mirar el paisaje muerto y vacío del mar nocturno que se extendía a lo lejos. Mantener el fuego encendido, ¿eh? Esa es una tarea para un dragón, sin duda.